Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey y hoy es viernes 1 de noviembre. Ya es noviembre, increíble. Son tan lindos estos últimos meses del año. Nos ha pasado el año 2019. Yo siempre llega noviembre, llega diciembre y me pregunto, ¿qué cosa he hecho en el año? Realmente nada, ¿eh? He fingido trabajar, pero no he hecho nada valioso. Bueno, hoy ha venido un invitado muy inteligente, un gran periodista chileno, trabaja en Univisión, don Jorge Cancino, que ha publicado 2 o 3 libros muy estimables, y lo hemos invitado porque es chileno y porque nos preocupa mucho lo que está aconteciendo en su país de origen, Chile, donde hay una violencia desenfrenada en las calles hace 14 días ya consecutivos, ¿no? Una violencia que ha provocado como mínimo 20 muertos y que ha conmocionado al país entero. No se pierdan al periodista chileno de Univisión, don Jorge Cancino. Bueno, el programa de hoy quiero dedicárselo a Gloria Rusi, que el domingo va a estar de cumpleaños, vive en Italia, nos ve allá, a su hijo Sebastián Marussi, y a otro señor que también dice que nos ve en Italia, Manuel Musacchi o Musacchi, no sé cómo se pronuncia. Y a todas las personas que nos acompañan esta noche aquí en el estudio. No es fácil llegar al estudio de Mega, ¿eh? Uno se pierde con facilidad, pero han llegado. Bueno, vamos a recorrer juntos lo que ha pasado en América hoy, viernes 1 de noviembre. El presidente Trump nos ha anunciado que está harto de pagar impuestos onerosos en Nueva York y que ahora su residencia tributaria va a ser aquí en la Florida. President Trump has changed his primary residence from New York to Palm Beach, Florida. In a series of tweets last night, the president said that he pays millions of dollars in New York taxes every year, but he has been treated, quote, very badly by New York politicians. The New York Times spoke with a source who said that the primary reason for the president's sudden decision was taxes. The president will have to spend 180 days per year in Florida if he wants to avoid paying New York taxes. Pero puede pasar más de medio año en Palm Beach para pagar menos impuestos aquí que en Nueva York. Me suena un disparate completo, ¿no? El presidente quiere que todos lo amemos. No comprende que cuando eres presidente de una nación, y en particular de la más poderosa del globo, no todos te pueden amar, no todos te deben amar. Sobre todo la prensa no está hecha para amar al presidente de turno, sino al contrario, para recelar de él, para desconfiar de él y para despeinarlo de vez en cuando, ¿no? Una encuesta publicada hoy en el New York Times, periódico experto en el arte de despeinar presidentes, cuya lectura no me pierdo, en papel, como los viejitos, revela que la senadora por Massachusetts, Elizabeth Warren, ha capturado el primer lugar, desplazando a Joe Biden, que está en cuarto lugar con 17%, a Bernie Sanders, que está segundo con 19%, y fíjense que ha subido mucho también el alcalde de South Bend, Indiana, abiertamente gay, Pete Buttigieg, que está con 18%. O sea que da la impresión de que va a ser una pelea de A4, Biden se sigue desinflando, entonces va a ser de A3, y en esa pelea de A3 yo pongo mis fichas por la senadora Warren o por Pete Buttigieg. No creo que Sanders, con 78 años largos, sea finalmente el candidato demócrata. Hoy se ha retirado Beto O'Rourke de la carrera presidencial demócrata. No llegaba a 3% de intención de voto. Es el ex congresista por Texas. Tiene un gran futuro político, pero esta no era su oportunidad, por lo visto. Beto O'Rourke is out. It's done. He's dropping out as of today. This happened just like 10 or 15 minutes ago. He put out a statement saying, "Our campaign has always been about speaking clearly, speaking honestly, jumping on top of things, and acting decisively. In that spirit, I am announcing that my service to the country will not be as a candidate or as the nominee." Era un gran candidato. ¿Por qué la gente se enamora o se encandila de un candidato o de una candidata a despecho de otros? No es una operación racional, ¿eh? Y no es fácil de predecir o adivinar, simplemente ocurre. La gente se deja subyugar o hipnotizar por tal o cual candidato y otros no consiguen salir de la penumbra. Es lo que le ha ocurrido
al señor Beto O'Rourke. Tendrá seguramente ocasiones más adelante de redimirse de este primer traspié. En Chile, el presidente Piñera se ha reunido con los principales grupos de la oposición, no con todos. El Partido Comunista no quiso participar. Sospecho que el Partido Comunista chileno está bastante encantado con todo lo que ha ocurrido. Muchos de sus militantes y en general de la izquierda recalcitrante chilena ven con simpatía la idea de derribar a Piñera y de dinamitar el modelo capitalista chileno. Piñera trata de mantenerse en la cuerda floja. El gobierno de Chile se reunió nuevamente el jueves con la oposición para buscar una salida a la crisis social que atraviesa el país y que ha obligado a suspender el encuentro de líderes del Foro Económico APEC y la Cumbre del Clima de la ONU COP25, a celebrarse en pocas semanas en Santiago. En el día de ayer conversé con el presidente de España, Pedro Sánchez, quien hizo un generoso ofrecimiento de organizar la cumbre de la COP25 en Madrid, España, en los mismos días en que estaba programada de realizarse en Chile. Pero vamos a ver si Pedro Sánchez sobrevive a la elección general en España, no este domingo, sino el siguiente, el 10 de noviembre. Las encuestas no le están sonriendo demasiado últimamente a Sánchez, ¿eh? Más bien favorecen el ascenso del líder del partido de derecha, del Partido Popular, don Pablo Casado. Veremos. Yo a Piñera lo conocí, pero no nos saludamos, en las afueras de un cine de Las Condes, hace muchos años. Él era un empresario muy rico y yo era un escritor confundido. Nos miramos recelosamente. Exhibían en función de matiné una película basada en el millonario Howard Hughes. No sé si la vieron, creo que se llamó El Aviador. Este millonario que se vuelve paranoico de contagiarse de gérmenes, bichos y enfermedades, al punto que termina viviendo una vida anacoreta, reclusiva, completamente ensimismada. No le daba la mano a nadie, no besaba a nadie, ya no quería ver a nadie. Bueno, y Piñera me pareció un personaje napoleónico, de corta estatura, de ego colosal y lleno de tics y de manías. Se movía como si tuviera ataques de calambre repentinos. Yo pensaba, este hombre está más loco que yo, y en efecto llegó a ser presidente a diferencia de mí. O sea, que probó que estaba más loco que yo. Porque para querer ser presidente tienes que estar siempre un poco chiflado, siempre. Al comienzo la gente, por supuesto, te aplaude, te ovaciona, te lisonjea, pero no siempre te acompaña. La luna de miel es cortita. Y después que viene esto, ocurre un terremoto, como le ocurrió en su primer mandato, ocurre que la gente se harta y sale a las calles a quemarlo todo, y entonces uno recuerda que las lunas de miel son fugaces, ¿no? La clase media en Chile dice que está harta, cansada de tantas angustias y padecimientos. Voces de la clase media en Chile. Asfixiados por deudas contraídas para pagar los altos gastos de la salud y la educación privadas, los chilenos viven con angustia ante el riesgo de sufrir cualquier infortunio, en un modelo económico ultraliberal heredado de la dictadura de Augusto Pinochet, que privatizó el agua, la salud, la educación y el sistema de jubilaciones. Lo que yo pido también para mi familia, para todos, porque todos son de la clase media baja. ¿Me entiendes? Y ellos son los que tienen problemas, no los que viven en el barrio alto. Nosotros somos los que tenemos problemas. Encantadora ella, encantadora. Me encanta su acento musical, ¿no? Y el reportero dice que viven con angustia. Yo sospecho que tiene razón. También sospecho que está en la condición humana vivir con angustia. Conozco a mucha gente rica que vive profundamente angustiada con la sola idea de perder su fortuna un mal día en la bolsa de valores, ¿no? Todo el mundo vive angustiado, estresado, preocupado. Cada uno tiene su agenda particular de angustias, ¿no? Pero la angustia anida en el corazón humano, es difícil de expulsarla, ¿no? Lo importante es que aún teniendo angustia puedas comer 3 veces al día, vivas con cierta libertad, digamos, que no tengas que padecer una dictadura, y puedas ofrecerles a tus hijos un mejor futuro que el que has tenido tú. ¿Eso ocurre en Chile? Yo pienso que sí, que ocurría y que todavía ocurre en Chile, mal que mal. Pero la economía que se pronosticaba que iba a crecer 2,5% este año y que ha crecido sostenidamente desde el año 90, parece que, como consecuencia de todas estas turbulencias sociales, va a tener un muy mal año en 2019.
El estallido social que sacude Chile está teniendo un alto coste en su economía. Todo indica que las previsiones de crecimiento para este año del 2,5% según el FMI caerán lastradas por las pérdidas de sectores como el comercio. En el centro de la capital, la paralización es casi total. Las ventas han bajado mucho, que la gente anda con miedo, pasan rapidito, que la protesta, que llegar temprano y guardar temprano, porque en la tarde ya empiezan a quedar embarrados. Han quemado varios de los negocios que nos mandan pedidos a nosotros y ya últimamente no están cayendo pedidos, y si no caen pedidos pues no hacemos dinero. Yo estuve hace poquitas semanas en Santiago. Fue un viaje corto, muy intenso, muy feliz, un festival de autores, y me sorprendió, bueno, era previsible la cantidad de venezolanos, había un venezolano en cada metro cuadrado, y todos estaban más o menos contentos, ¿eh? Les iba bien. Pero sobre todo me maravilló la cantidad de haitianos y dominicanos. Yo digo, las cosas en Chile nunca han estado mejor que ahora, y al mismo tiempo nunca han estado tan mal como ahora. Es una paradoja, ¿no? Chile nunca estuvo tan bien como ahora, según todos los indicadores económicos, pero la gente, las turbulencias, el caos, los saqueos, nunca pintaron un panorama más desolador para el país. Ahora, ¿los jóvenes chilenos se van? No se van. Mientras no se vayan es porque ellos creen que hay un futuro todavía en ese país, ¿no? Cuando los muchachos se van, cuando votan con los pies, entonces están sentenciando que ya no creen que hay un futuro en ese país. Eso no ha ocurrido todavía en Chile y yo creo que no va a ocurrir, pero prosiguen los enfrentamientos indeseables, por otra parte, entre los carabineros, una policía siempre prestigiosa, y aquellos que los chilenos pacíficos llaman los descolgados, que son los irascibles o los violentos. Como ven y oyen en las imágenes, los carabineros emplearon gases lacrimógenos y cañones de agua para dispersar a los llamados descolgados. Estos son individuos violentos de los que se intentan distanciar la mayoría de ciudadanos que acuden a las protestas. Las manifestaciones tuvieron lugar después de la reunión entre el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, y varios partidos de centro-izquierda. El objetivo del encuentro era lograr soluciones consensuadas a la crisis que ya se extiende por 2 semanas. No obstante, el diálogo fue infructuoso al no alcanzar acuerdos. Estas últimas 2 semanas, Chile, y por las malas razones, ha estado en los ojos del mundo. Y todos hemos visto con creciente preocupación cómo una minoría radical, exaltada, vociferante de chilenos ha sido particularmente suicida en destruir su propio futuro. Crisis en Chile, cancelación de las cumbres y sus consecuencias ha sido la forma en que diversos medios internacionales han destacado en las últimas horas la situación actual que vive nuestro país. 14 días donde Chile se ha transformado en el foco para los principales portales noticiosos del mundo. Principales cadenas de noticias han destacado en la última jornada la suspensión de la cumbre APEC y la COP25 en nuestro país, analizando incluso las consecuencias de estas suspensiones para Chile. Qué pena que la Mega no salió ahí en ese recuento. Yo quería que sacaran mi cabecita y un recuadro, pero no salí. Cuando digo que es una minoría exaltada, vociferante y vandálica, es porque pienso que la enorme mayoría de chilenos que reprueba a Piñera y que le exige beneficios sociales no está dispuesta a saquear locales comerciales o a incendiar propiedad pública ni privada. Esa es la mayoría, la que abraza la paz para protestar. Pero desgraciadamente hay una minoría bárbara, salvaje, que sucumbe a los dioses de la violencia, y esa minoría exaltada, soliviantada, hecha de matones y salvajes, es la que captura la atención de la prensa internacional, porque las noticias son siempre las malas noticias. Y un local saqueado, un supermercado rapiñado, una estación de metro incinerada, esas son las noticias, por desdicha, como esta, la que viene a continuación. Intentaron saquear un local comercial, alguien se opuso, lo apuñalaron y lo mataron. La víctima tenía 60 años.
Se habría producido un incidente, entre ellos habían locatarios y también trabajadores de este centro comercial que se enfrascan en una discusión con personas que llegan hasta el punto del Persa Las Gangas, y es ahí cuando estos comerciantes se van hacia el interior de este recinto que ustedes están viendo en pantalla, y lamentablemente una persona de 60 años queda en las afueras y en ese instante es golpeada y apuñalada por estos sujetos. Se señala que serían extranjeros, según lo que se pudo establecer con el empadronamiento que se efectuó en el lugar. Serían extranjeros, bueno, suena un poco ominoso, hay que precisar eso, ¿no? Me ha dolido mucho ver cómo asaltaron un café literario en Providencia, que es un barrio tan bonito, ¿no? Un café literario. Era como una biblioteca, tú podías ir ahí, tú tomabas un café, un té, una cerveza, podías retirar un libro gratuitamente, luego devolverlo. ¿Qué necesidad había de vandalizar un café literario? Primero a piedrazos, después a pulso. De ese modo derribaron la estructura que cubría la entrada del café literario. Luego sacaron muebles y otras cosas para encender barricadas en Bustamante. Justo en la entrada, algunos guardaban libros, otros los botaban. También se enfrentaban a fuerzas especiales. Mientras prendían fuego adentro del recinto, vecinos se comunicaban en grupos comunitarios vía WhatsApp. Sin dudarlo, fueron a defender lo que para ellos significa un punto especial. Dicen es su patrimonio, un espacio de recreación nutrido en cultura. Aquí había más de 11.000 libros, eran utilizados de manera gratuita por la comunidad. Pero es cierto, los mismos vecinos alcanzaron a rescatar una importante colección de literatura. Utilizaron los escudos de carabineros para moverlos. Pero quemaron un montón de libros, y sé de buena fuente que quemaron 1.000 libros. Esto no lo puedo probar, pero yo soy paranoico y sospecho de eso. Y digo, ¿qué necesidad tenían estos muchachitos de quemar libros, eh? O sea, ¿van a tener un mejor futuro quemando libros? Me temo que no. ¿Ah? Mi casa es un café literario. Están ustedes invitados a ella. Ayer estaba con mi mujer durmiendo la siesta y sentí que daban unos golpes virulentos en la puerta. Le dije, la izquierda comunista chilena. Me dijo, no estamos en Santiago. Bueno, era Halloween. Pero hay que ver cómo llegan los muchachos en Halloween. Se han perdido las formas en esta ciudad, ¿no les parece? Este pueblo. Ya no tocan el timbre ni nada. Entran. Y son casi saqueadores, ¿eh? Porque han rapiñado todo. Entran a la cocina y se llevan, no teníamos golosinas, caramelos, y se llevan cosas, se llevan souvenirs. Bueno, así estamos. Y después dicen que esto es el primer mundo. Yo sentí que estaba ayer en un barrio en los extramuros de Santiago. Queman camiones de madrugada. ¿No han quemado ya suficiente los bárbaros en Chile? De este día viernes, a eso de las 2:30, 3 de la madrugada, cuando se dieron las alarmas de emergencia, que daban cuenta de este ataque incendiario, de focos en simultáneo, con fuego provocado en este punto, en un predio destinado a la construcción de viviendas. De hecho, esto es un predio donde una empresa constructora socobesa realizaba faenas, 4 camiones entonces, como yo les decía, destinados precisamente a este tipo de obras en este punto, es los que fueron víctimas del accionar del fuego provocado por un grupo indeterminado de individuos que arribó a este punto. Y no solo eso, también prendieron fuego a una retroexcavadora que era también destinada a las obras gruesas. No comprendo qué beneficio obtienen los incendiarios. Tampoco entiendo cómo así son tan profesionales en incendiarlo todo. ¿Dónde consiguen el material inflamable? Porque de pronto vemos que hay en Chile cuadrillas de pirómanos con bastante destreza en el oficio neroniano de encender fuegos salvajes. Es una locura. Y luego ocurre esta desgracia, ¿no? Un ladronzuelo aficionado, yo diría que este era un caco principiante, se mete a robar en una casa rodante, pero el dueño de la casa rodante del tráiler estaba allí durmiendo y ocurre esto. Hombre que hasta el momento no ha sido identificado, pero que tendría cerca de 34 años, ingresó hasta esta casa rodante que estaba siendo habitada por el dueño de este vehículo mientras estaba durmiendo. De un momento a otro, este delincuente ingresó hasta este vehículo e intimidó al dueño, un hombre de 54 años, cuando en ese sector estaba durmiendo. Y ahí se originó entonces un enfrentamiento, una discusión, todo para evitar el robo de las pertenencias. El delincuente no robó
llevó nada, absolutamente nada. Intentó salir de la casa rodante por una de las ventanas del copiloto, rompió el vidrio y fue aquí donde se autolesionó en el abdomen. Murió a eso de las 5 de la mañana por la gravedad de las heridas que se autolesionó tras salir desde la ventana. Qué manera tonta y triste de morir, ¿no? Claramente era un ladronzuelo principiante, aficionado, amateur. Bueno, esta imagen me resultó alentadora porque me he venido preguntando todas estas últimas noches por qué los jóvenes chilenos son tan indolentes con los saqueadores, ¿eh? ¿Por qué no tratan de atajarlos o por qué no los denuncian? ¿Por qué casi todos se entregan a la orgía de violencia? Pues no, esta vez no. Me alegro de que estos muchachos llamaran a las fuerzas del orden, que las fuerzas del orden impidieran a tiempo un saqueo. Hay que recordar que un abuso, aun cuando tú no seas víctima de ese abuso, un abuso contra un comerciante, contra el dueño de un local comercial, contra una determinada propiedad privada, es siempre un abuso repudiable, ¿no? No porque no te afecte a ti, no deberías condenarlo, porque si le afecta a tu vecino, después te puede afectar a ti también. Asaltar la propiedad privada, sean grandes locales comerciales, gigantescos supermercados, outlets de ropa, pequeñas farmacias, tiendas de artilugios menores, chucherías y baratijas, es asaltar la propiedad privada y es, por lo tanto, provocar daños no menores a los dueños y a los empleados de todos aquellos locales. Y ninguno de ellos merece ser convertido en blanco de escarnio de los matones callejeros. ¿Qué culpa tienen? Si no has asegurado tu local comercial, quedas absolutamente quebrado, en la ruina. Tienes que reconstruirlo todo por culpa de unos vándalos salvajes. No parece justo, así no se construye el futuro de una nación, ¿ah? Destruyendo la propiedad privada que con tanto esfuerzo y tesón, con tantos años y trabajo laborioso, han forjado individuos, familias, grupos de empleados. Entonces hay que tener un respeto por la propiedad del otro, ¿no? Yo saludo el derecho de protestar, siempre que la protesta sea civilizada, pacífica, sin transgredir la ley y sin invadir los derechos de los otros ni atropellarlos. Tengo que hacer un ratito un corte publicitario, luego voy a contarles 2 o 3 cosas más de Chile y después voy a tener el gran placer de conversar con un brillante periodista chileno, Jorge Cancio. Ahora, primero que viene, La Fontana. Bueno, comienza noviembre, La Fontana ha renovado su carta, es un restaurante espléndido, queda acá cerquita del canal, en el Doral. Yo voy cada vez que puedo, siempre salgo encantado y les recomiendo con entusiasmo La Fontana. En un segundo voy a conversar con don Jorge Cancino, que es un brillante periodista chileno de Univisión. Vamos a hablar principalmente de Chile, de los disturbios, de la violencia, de la insatisfacción o el descontento de tanta gente allá. Saludo la presencia de Carlos y Joana, tan encantadores, de David y Gaby, y de Marlene Navas, aquí en el público. Gracias, gracias. Bueno, esta señora jubilada en Chile no está satisfecha con lo que cobra por su pensión mensual. Esas son las limitaciones. Que la mala pensión me obliga a trabajar. Y me obliga a dejar otras actividades que yo quisiera tener como una jubilada, quisiera tener una vida jubilosa, quisiera tener una edad dorada. Quisiera poder vacacionar, salir en grupos de adultos mayores y tampoco puedo estar en grupos de adultos mayores porque mis jornadas de trabajo me lo impiden.
Yo no había reparado nunca en que quizá la palabra jubilada tiene que ver con júbilo. O sea, los jubilados deberían estar jubilosos de haberse jubilado. Y raramente un jubilado está jubiloso, ¿no es cierto? Generalmente un jubilado está triste o contrariado, ¿no? Como ocurre con esta señora, porque les pagan poco y más. Tampoco está jubiloso. Yo marcho, bueno, por varias cosas. Una de las cosas más importantes que ahora a mí me toca es mi jubilación. Estoy jubilada hace 4 años, soy profesional y no me alcanza. Y jubilo por mis hijos, por mis nietos. Tengo pena, porque nunca me imaginé que una cosa así podría pasar, pero de verdad yo siento hoy en día que Chile despertó. Habla otro señor jubilado. Llevo 40 años trabajando y voy a jubilar con una pensión indigna, que no voy a poder descansar, porque voy a tener que seguir trabajando y tengo un hijo que estudió con el CAE, que está endeudado una cantidad impresionante de plata. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros los trabajadores nos hemos visto abiertamente perjudicados y los gobiernos durante 30 años no han hecho absolutamente nada. Se nos prometió una jubilación con un 80 o un 90% de nuestra remuneración y ahora, con suerte, son el 15 o el 30 o el 20%, depende de lo que tú hayas cotizado. Es un tema, ¿no? Bueno, si a mí me echan de este canal, y esa es una angustia que me carcome siempre, nadie me va a pagar jubilación. O sea, la televisión es un negocio bastante desalmado. Te usan mientras sirves, te exprimen mientras rindes, te mastican mientras tienes azúcar y luego te conviertes en un chicle sin azúcar y te escupen. Y nadie te paga jubilación. ¿Ustedes creen que cuando yo termine este programilla en Mega me van a pagar jubilación? No. Entonces, como la vida siempre es injusta, donde quiera que te encuentres, quizá la mejor manera de prepararnos para la vejez es ahorrar. Es cierto que la jubilación es un sistema de ahorro forzoso o forzado. Te quitan una parte de tu salario y supuestamente te la cuidan. Pero yo no creo en los que nos cuidan nuestra parte del salario, no creo en ellos. Hay que desconfiar de ellos, sea el Estado o sean privados. Esa parte tuya del salario, de tus ingresos, de la que te despojan, yo no sé si te la van a cuidar bien, yo no sé si te la van a devolver con ganancias, si te la van a multiplicar. Desconfíen. Es mejor ahorrar, mejor ahorrar. Ahora, no es fácil ahorrar, no siempre se puede, a veces los ingresos son mezquinos y no alcanza para ahorrar, ¿no? Pero yo pienso que lo ideal es uno mismo diseñar un sistema de ahorro, no confiar en nadie, pero ni en tu tía, ni en tu primo, ni en el cura de la parroquia, en nadie. Y guardar tu platica poco a poco. ¿Y dónde guardarla? Hay que desconfiar de eso también, ¿eh? No en una sola cuenta en el banco, en esta. Yo tengo cuentas en todos los bancos, en todos. Tantas que ya no sé dónde tengo cuentas y no sé las claves tampoco. O sea que al final voy a perder todo, pero soy muy desconfiado, muy. Y desconfío sobre todo, no de los ladrones callejeros, sino de los bancos. Los analistas, los geniecillos, los banqueros de inversión. Cuidado con esa gente, cuidado. Son charlatanes de cuello y corbata, pero son pirañas, escualos, los conozco desde niño. Marchas a pie, perdonen que yo hago estos pequeños sermones, ¿no? Pero de verdad creo que lo mejor es ahorrar uno mismo. No que te ahorre el Estado ni que te ahorre la AFP. No. Esa gente si puede te va a timar. Marchas a pie en algún lugar de Chile. Y me encuentro entre la intersección de San Martín con Américo Vespucio a la salida del Metro Los Libertadores de la línea 3 y ustedes pueden observar lo que está ocurriendo aquí. Aproximadamente unas 70 personas están reunidas para finalmente encontrarse con esta agrupación que viene marchando desde la región de Valparaíso para juntarse, reunirse con todos sus compañeros también que se han movilizado a través de las redes sociales, se han puesto de acuerdo para con el objetivo de llegar a la moneda con un petitorio. Marchar es una cosa tan linda y tan inútil, ¿no? A mí me fatiga no marchar. Ver a otra gente marchar ya me deja extenuado.
Yo no he conseguido nunca conjugar ese verbo en mi vida propia. O sea, yo no sé marchar. Pero esta es otra marcha en Concepción. Comenzó con una marcha totalmente pacífica, cerca de 15.000 personas se reunieron en el centro de Concepción, en los puntos donde se han concentrado las manifestaciones en los últimos días. Esto es la Plaza Independencia y también la Plaza Tribunales. Esto es en pleno centro de Concepción, en Avenida O'Higgins, con pancartas. La familia se reunió, también muchos trabajadores marcharon por la calle O'Higgins de Concepción en dirección hacia la Intendencia. Otra marcha en Valparaíso, noble ciudad donde nació nuestro invitado de hoy, el gran periodista don Jorge Cansino. Llegaron al lugar para dejar velas encendidas y también realizar minutos de silencio y también amenizar la jornada con música. ¿Quién se encargó de eso? Fueron dos hinchadas archirrivales de la región de Valparaíso, Everton y Santiago Wanderers de Valparaíso. Con su hinchada llegaron para poder tocar música y también sumarse a esta actividad. Fue en ese minuto que comenzaron a marchar, a caminar en dirección hacia el Congreso Nacional. Esas marchas a mí me gustan, porque son pacíficas, son artísticas, con máscaras y caretas y parece Halloween. Eso es una manera bonita de protestar, sin quemar nada, ¿no? Decae el turismo en Chile. El destino ideal para muchos turistas que pensaban disfrutar del último fin de semana largo del año. Sin embargo, tras el estallido social en nuestro país, varios decidieron bajarse a último minuto, otros en cambio aprovechan de igual manera los días libres. Llegamos el día de hoy de Santiago y imaginamos que iba a haber un poco más de complicación, quizás un poco más de tránsito, pero creo que sí, las personas se quedaron en casa debido a los acontecimientos. Sí, bueno, era un viaje que ya estaba cuadrado, estaba coordinado desde hace cierto tiempo y sí, aprovechamos salir de mañana, porque las mañanas estaban un poco más tranquilo todo. Estamos debatiendo aquí, son argentinos, colombianos, dice mi productor. Yo sentí que podía ser peruano el muchacho de la barba. Ciertamente chilenos no eran, ¿no? No eran chilenos. Porque el chileno habla bonito y como cantando. Qué lindo es Chile, ¿no? Es muy bonito. Yo he conocido el país, más o menos, pero me encanta la costa, ¿no? Desde Viña del Mar y uno va subiendo por Reñaca, Concón, Cachagua, Zapallar. El mar es frío, pero son playas muy lindas porque cerca de ellas hay bosques, ¿no? Entonces ese contraste entre los bosques y las playas y el mar Pacífico es muy inspirador. Decae la feria en el centro de la ciudad, la feria de Santa Lucía. Por supuesto, la violencia ha afectado mucho a la feria. Es una de las postales típicas de la Alameda, un lugar tradicional para miles de turistas, pero que hoy luce muy distinto. Desde el estallido social son muy pocos los que han llegado hasta este punto de la capital, aquí en la Feria Santa Lucía, donde comúnmente se ven paseando turistas de todo el mundo. Al menos así era hasta hace 2 semanas. Hoy esa realidad cambió y pese a que sus locatarios siguen abriendo a primera hora, las ventas ya no son las mismas. Nosotros estábamos abriendo y estaban los turistas esperando afuera que subieran las cortinas para entrar. Incluso me preguntaban a mí a qué hora abren, pero ahora no hay nadie. Bueno, para terminar este segundo segmento, porque viene un gran periodista chileno, Jorge Cansino, ayer el presidente de Chile, el señor Piñera, dijo que había casi 1000 policías y militares heridos, algunos de ellos de gravedad, casi 1000. De un total de 1.506 heridos. O sea, 2 de cada 3 heridos eran uniformados. La cifra me pareció escalofriante. Hoy mis fuentes me han mandado algunas fotos de policías o militares contusos, heridos, lesionados. Esta es una de ellas. Pido excusas por la aspereza de la foto. Veamos la siguiente. Y hay otra más. Lo que demuestra que los manifestantes que se entregaron a la violencia han sido bastante descomedidos, ¿no? Bastante rudos y han agredido injustificadamente a las fuerzas del orden. Una señal siempre de civilidad, siempre, pero el progreso económico no civiliza a todos los individuos. Es respetar la ley y respetar a las autoridades que encarnan la ley, por muy odiosas que ellas sean, ¿no? Y a la policía hay que aprender a respetarla. Uno no le puede tirar una piedra o una roca. Yo he visto cómo han apedreado con rocas
a los policías chilenos por la espalda estos días. A la policía uno no le puede faltar el respeto de esa manera. En los países más serios, tú le tiras una piedra en la cara a un policía y si tienes suerte vas a la cárcel. Si tienes un poquito de mala suerte te matan allí in situ. Y la policía, su reglamento y sus protocolos de defensa está autorizada para dispararte si tú la agredes con una piedra. Entonces, si queremos ser países en serio, viables, con futuro, no podemos emboscar y agredir a la policía, a los uniformados, a los agentes del orden, como yo he visto que ha ocurrido. Tampoco podemos aplaudir los excesos de las fuerzas del orden, ¿no? Pero hay que preguntarse quién comenzó esta orgía de violencia. Regresamos después de la pausa. Antes les recuerdo con don Jorge Cancino, un gran periodista chileno. Les recuerdo que si ustedes tienen deudas y están abrumados por las deudas y sienten que están en un callejón sin salida y no saben qué hacer para honrar esas deudas y al mismo tiempo seguir pagando las cuentas de la familia y da la impresión de que han llegado a un callejón sin salida, nuestro amigo Luis Peláez, muy brillante, muy ingenioso, de Deuda Cero, les promete rescatarlos, convencerlos de una operación de salvataje. Se llama Deuda Cero. Adelante, Luis. Bueno, bienvenidos de vuelta al programa. Nos acompaña esta noche, ha tenido la gentileza de venir un viernes por la noche, un gran periodista chileno, lleva años haciendo periodismo de excelencia en Univisión, don Jorge Cancino. Un aplauso para él, por favor. Gracias. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación, Jaime. ¿Qué año te fuiste de Chile, Jorge? 1980 y tanto, 80, en el 80. Plena dictadura de Pinochet. Sí. ¿Por qué te fuiste? Como mucha gente, a buscar un rumbo diferente. Había muchas limitaciones en Chile en ese momento. Claro. Y había que salir, buscar, patiperrear, una mochila al hombro y a recorrer América Latina. ¿Fue una buena decisión? Claro, por supuesto. Viviste, me contabas, años en Guatemala. 15 años en Guatemala. ¿Qué hiciste por allá? Ahí comencé a hacer periodismo, junto a un periodista muy reconocido allá, Ramiro McDonald Blanco. Ya falleció ya. No lo conocí. Pero un gran luchador por la democracia en Guatemala. Así que comencé en una Radio Guatemala Flash, y ahora estoy acá, ¿no? Y en Univisión llevas unos años ya. Más de 20 años ya. Notable, una gran empresa, hay grandes periodistas ahí. Mucho. Yo admiro mucho a Jorge Ramos, está Daniel Coronel, está, ¿cómo se llama? Gerardo Reyes. Gerardo Reyes en la parte de investigación. Gran investigador. Y tengo la suerte... Isaac Lee. Isaac ya no está, estuvo ahí. Pero la gran suerte de estar en lo que es el mundo digital, el mundo de los jóvenes. Sí. Así que trabajando con generaciones más pequeñitas, es bonito tener ese intercambio generacional con ellos. ¿Has ido a Chile últimamente? Creo que no. Hace 25 años casi. O sea, sí que no has ido a Chile. No he ido a Chile. O sea, has preferido no ir, has elegido no ir. Tengo una familia grande, entonces, pero me he dedicado acá. Comprendo, sí. ¿Y cuando son las vacaciones viajas a otros lugares? No, me quedo mucho en casa, escribiendo, leyendo también. Sí, hay que viajar con la imaginación, ¿no? Sí. Buena idea. Entonces, tu mirada es particularmente sagaz, querido Jorge Cancino. ¿Por qué crees que ha ocurrido esto tan inesperado, por lo menos para mí? Yo estuve hace poquito en Santiago y yo sí que he ido bastante a Chile estos últimos años. ¿Por qué ha ocurrido todo esto para ti? En el programa mencionaste una palabra clave del presidente. Arrogancia quizás. Sí. Ha habido arrogancia política de no entender lo que ocurría en la calle, por una parte. Dije que tiene un ego napoleónico. Sí. Por otra parte, las promesas que él hizo en su primer gobierno y ahora en este gobierno se las están cobrando, pero hay una en particular que mostraste 3 ejemplos de ellos, que son los jubilados. Él prometió que los jubilados iban a tener una jubilación, un ingreso mensual del 70% del sueldo de los últimos 5 años. Y eso no se está dando. Los jubilados no ha cumplido sus promesas. No, para nada. Los jubilados en Chile tienen un ingreso de más o menos $230, $240, y eso en Chile es muy poca plata. Claro. Entonces, más o menos 1/3 de la población está endeudada.
un 50% de la población apta para trabajar, que es como 9.6 millones, está endeudada. Y los jubilados se endeudan. Todo el mundo se está endeudando en demasía porque no alcanza el dinero para pagar. Comprendo, comprendo. Ahora bien, por las imágenes que yo he visto y he propalado aquí, obviamente los principales instigadores de la violencia no eran los jubilados. No. Eran muchachos. Es que hay que hablar de dos marchas. Tú hablabas de las marchas. Son dos marchas. La marcha pacífica, que es la gente que sale a ejercer su derecho dentro de la democracia a pedir, y está la marcha violenta. Y ahí es donde el gobierno se equivocó tremendamente. ¿Por qué? ¿De qué manera? Por los datos que yo tengo, he hablado con fuentes allá en Chile, estas marchas no se esperaban para ahora. Estas marchas, los informes de inteligencia indicaban que se iban a desarrollar para el 11 de septiembre, el aniversario del golpe militar. Las violentas, dices tú. En general, las protestas en las calles, por supuesto, con efectos violentos. Pero por alguna razón no se llevaron a cabo el 11 de septiembre y nadie da una explicación. Pero la inteligencia no reaccionó rápido y no le advirtió al gobierno lo que iba a suceder a partir del 18 y 19 de octubre. Pero, sin embargo, esos informes existen y prueba de ello es que la misma esposa del presidente, hay una llamada por Instagram, donde ella le advierte a una amiga que va a venir algo terrible, y habla de alienígenas y todo esto. Por una parte, se cree de que ella debe haber leído un informe de inteligencia en inglés por la palabra alien, y ella por eso utiliza el término alienígena en todo esto. ¿Y por qué hay tantos jóvenes en Santiago y en otras ciudades de Chile que están tan furiosos y que tienen tantas ganas de romperlo y quemarlo todo? ¿Dónde se origina esa rabia? Esto se origina después del golpe militar, cuando ya llega la democracia a Chile, empieza a surgir mucho odio, mucha división. Estos muchachos han crecido después del 90. O sea, ellos no tienen idea de lo que ocurrió en el 73. No han vivido la Allende ni Pinochet. Para nada. Son chicos que tienen 20 años, por lo tanto han nacido a fines de los 90. Pero de hogares quizás afectados, ya sea por la represión del régimen o de la época del régimen, y también afectados por la falta de oportunidades que ha habido en la democracia. O sea, Chile es un país que ha prosperado mucho, pero hay una brecha, una desigualdad muy grande, una clase media muy grande, pero muy endeudada al mismo tiempo. En los últimos 30 años la pobreza se redujo del 40 al 10%. Más o menos, y todo eso aumentó la clase media. ¿Y sientes que estos muchachos que se entregan a la violencia desenfrenada están molestos porque creen que no tienen un buen futuro? Esa gente está molesta contra el gobierno, está molesta contra la democracia y está molesta contra la empresa privada, está molesta con todo. Pero son autodestructivos, queman el metro, y el metro no lo usan los ricos, lo usan ellos. Pero ojo con eso. En las primeras radiografías que se están viendo de las quemas del metro, que fueron daños bastante considerables, los daños fueron planificados de tal manera que hay una palabra que ya están usando en las investigaciones, es un torniquete. Es decir, causaron tal nivel de destrucción que su objetivo era dejarlo totalmente inservible. Y además simultáneamente en varias estaciones. Hay una grabación de un... ¿Pero eso qué te hace pensar a ti? ¿Que hay agitadores infiltrados? Debe haberlo. Mira, hay políticos agazapados. Hay una grabación de un senador, una entrevista que dio el senador Osandón, de Renovación Nacional, si no me equivoco, de derecha. Partido de derecha. Él dice que en esta entrevista que a través de estos sistemas de juego por video, los chicos se mandan mensajes por WhatsApp. Ahí detectaron ellos, antes de la quema de las estaciones, que iban a quemar varias estaciones y dibujaron una ruta. El senador dice que le escribió al presidente Piñera y a su ministro del Interior, en ese tiempo Chadwick, y le dijo, oye, van a quemar esta y estas estaciones. Y no le hicieron caso. Manden policía. Y él dice que Chadwick solamente le respondió gracias y no mandaron a nadie. O sea, el gobierno no ha estado a la altura de las circunstancias. No ha estado a la altura, se ha equivocado, pero también la inteligencia se ha equivocado. Pero... ¿tú crees? Porque yo sobre esto he escuchado voces dispares, versiones contrarias. Hay gente que dice que los carabineros han reprimido con ferocidad, han abusado, han perpetrado violaciones contra los derechos humanos. Hay gente que incluso dice que fue un error de Piñera sacar a los militares a la calle. Otra gente me dice lo contrario, que en realidad la instrucción que recibieron carabineros y militares fue
cuidado, no repriman, no disparen a matar, y uno los veía cruzados de brazos mientras entraban los muchachos a saquear. Si hubiese habido una buena inteligencia después del 11 de septiembre, el gobierno hubiese tenido una mejor capacidad de respuesta a la situación que se estaba generando. ¿Pero tú crees que la represión ha sido excesiva? Yo creo que hay suficientes datos y suficientes evidencias, suficientes tomas de televisión y todo, como para que la Comisión de Naciones Unidas que está investigando, esperemos los resultados de esas investigaciones. Pero ¿no han sido mucho más flagrantes, notorios y grotescos los abusos a los derechos humanos que han perpetrado los vándalos y los matones? Por supuesto, empresarios, dueños de negocios, supermercados, el ataque va directo a la línea de abastecimiento del país. Y el solo hecho de tirarle una piedra a un policía o de querer quemarlo vivo, por supuesto, también debería ser un abuso contra los derechos humanos. Por supuesto, ¿no? Y no nos olvidemos de que el ataque al comercio deja sin empleo a las personas. Ese es un derecho humano. El incendiar un comercio es la forma de vida. ¿Qué te parece? O sea, y están dejando sin trabajo a mucha gente en época clave. Esta es la época, noviembre y diciembre, cuando el comercio más dinero gana y le están dejando sin empleo a miles de personas en Chile en este momento. Sí, sí. Interesantísimo escucharte. Te ruego que te quedes un ratito más con nosotros. En las encuestas Piñera tiene 80 y pico % de desaprobación. Sí. O sea, el pueblo lo ha sentenciado, ¿no? Lo ha sentenciado por no escucharlo. Y eso también es parte de los informes de inteligencia que el presidente tiene, es que le adviertan, que le digan, presidente, sus medidas van por un camino, el pueblo quiere otras cosas. ¿Crees que el presidente va a aguantar hasta el final de su mandato? Va a tener que hacer más cambios. El cambio de gabinete no ha sido suficiente. Sí. De hecho, también comienzas tú el programa indicando de que el diálogo que hoy hubo en Santiago es un diálogo que ahí está detenido, porque incluso los partidos políticos de oposición no confían en las propuestas que el gobierno le está haciendo, pero también ellos como oposición tampoco están entregando propuestas válidas para arreglar la crisis. Si tú tuvieras un hijo en Santiago de Chile y él te preguntara, papá, ¿salgo a marchar, sí o no? ¿Qué le dirías? Que él decida. Que él decida. Regresamos después de la pausa con este gran periodista chileno Jorge Cancino de Univisión. Un aplauso para él. Ya regresamos. Bueno, el gran periodista chileno, tan bien informado y tan preciso en sus datos, Jorge Cancino, que nos está contando por qué está ocurriendo toda esta ola de protestas y caos en Chile, nos está demostrando también por qué él está en Univisión y yo no. Esto queda clarísimo después de escucharlo, ¿no? Porque es un gran periodista muy serio, ¿no? Que se atiene a los hechos. No hace mucho leí por ahí una frase que me encantó, Jorge, que en inglés, ¿no? Pero traducida libremente decía: cada uno tiene derecho a sus propias opiniones, pero no a sus propios hechos, ¿no? Sí. Los hechos son los hechos. Así es. Y que yo tengo derecho a mis opiniones delirantes, pero no a inventar los hechos. Los hechos son los hechos. Así ¿no? es. Ahora, tú me estabas contando, y esto me pareció interesantísimo durante la pausa comercial, algo que yo ignoraba, y es que en medio de esta ola de violencia en Chile ha habido una operación de hackeo cibernético a miles de computadoras del gobierno. ¿Eso es así? Sí, las fuentes con las que he hablado mencionan esto. Hay muy poco dato al respecto, pero no solo hubo protesta en la calle, no solo hubo ataques a los sistemas de abastecimiento del país, principalmente Santiago, y también en provincias, sino que también hubo hackeos a parte clave, parte vital de la comunicación en Chile. ¿Cuán significativos? ¿Cuántos fueron? Se está hablando de miles de computadoras que han sido afectadas. No se sabe realmente cuánto. ¿Se conoce quién o quiénes son los autores? Ese es el punto. No lo saben todavía. Pero el único país hasta ahora, Estados Unidos, de hecho, el Departamento de Estado hace unos pocos días advirtió que habían países o naciones extranjeras involucradas en este problema social en Chile. Y creo que el único país al cual se le ha mencionado en el último tiempo que tiene una capacidad de ataque cibernético provendría de Rusia, ¿no? De hecho, de Rusia se habla mucho de su intromisión en las elecciones en Estados Unidos.
Pero los espías cubanos están bastante bien entrenados en piratería cibernética últimamente, ¿ah? Sí, y fíjate que muchos venezolanos, incluso que viven en Santiago, han dado declaraciones a la prensa advirtiendo de que ellos vieron algo muy similar en su país antes de que ellos salieran de Venezuela. Es que hay, quizá me quedo corto, 400.000 venezolanos en Chile, más o menos. Más o menos debe haber eso. Entonces, que de esos 400.000, 3 o 4.000 sean infiltrados, espías, agitadores de la dictadura venezolana, eso ya hace una diferencia, sobre todo si tienen entrenamiento para penetrar en computadoras o entrenamiento para dirigir incendios masivos. ¿No te sorprende la absoluta destreza con la que han quemado grandes edificios públicos o locales comerciales? Es decir, no parece obra de principiantes o aficionados, ¿no? El daño es muy grande. Yo creo que hay que medirlo a través de una especie de forencia cuando se llevan a cabo las investigaciones. Correcto. Y la forencia o el resultado de esas investigaciones nos va a indicar cómo se inició ese fuego, ese incendio o esa destrucción. Sí. Pero el resultado mismo de la destrucción es muy grande porque deja prácticamente inservibles las instalaciones que fueron afectadas. ¿Lo peor ha sido el metro? Lo peor creo que sí, y lo más caro que le va a resultar al gobierno también. Ese metro fue inaugurado por Pinochet en los 70, ¿no? Él comenzó la construcción, bueno, la comenzó Allende, ¿no? Con toda la planificación. Ah, la comenzó Allende, la siguió el gobierno de Pinochet. Pero era un buen metro, sigue. Jorge, ¿no? El problema era un muy buen metro. Muy moderno. Claro. El problema es que al colocar el metro y ayudar a miles o a millones de personas a poder circular en Santiago, entonces retiraron el transporte de buses en muchas partes, porque ¿para qué si estaba el metro? Ahora que no hay metro, no hay buses. Entonces la gente se queda sin alternativa de poder transitar por Santiago y eso va a costar mucho. Es un daño muy grande el que se le ha hecho al país. Sí, lo es. Ahora, la gente, no poca, porque ves Plaza Italia y hay 1 millón de ciudadanos y solo una minoría exaltada se entrega a la violencia, pero la gran mayoría no, por suerte. Mucha gente le pide la renuncia a Piñera, pero yo pienso que hay que cuidar el sistema democrático, ¿no? Pero ¿cuál es el plan B? Por eso. O sea, no vemos un plan B, no vemos una cabeza que esté dirigiendo, que esté manejando este movimiento. Vemos el descontento, vemos las causas, algunas de las causas del descontento, vemos cifras, mucha cifra económica, se ve que es un descontento de carácter económico, de excesivo endeudamiento, chicos que salen de la universidad y comienzan a trabajar, el sueldo es muy pequeño y la deuda es muy grande. Hay una morosidad gigantesca en Chile y las personas que son morosas no tienen derecho prácticamente a nada, que quedan marcados como un deudor que no paga. ¿Y a quién le deben? Yo creo que se endeudan mucho con los grandes almacenes también. Pero también hubo un exceso de endeudamiento. Hubo como una trampa. Los bancos prestaron mucho. Un crédito facilísimo. Mucho crédito. Entonces la gente comenzó a tener mucho dinero. Sí, comprarse un auto nuevo. Y el problema es que se convierte en una sociedad de alto consumo y quizá de cosas innecesarias. Comprendo. Entonces ahora debes mucho. Eso. ¿Y qué haces? Si debes mucho, tienes que pagar. Sí, pero me pagan poco. Entonces se vuelve un círculo vicioso. Correcto. Pero quizá hubiera sido más juicioso no endeudarte. No tenías por qué endeudarte. Pero ese es el problema del sistema. El sistema lo sabía. El sistema te estimula. Los economistas lo saben esto. Y los economistas saben que si a un país le inyectan este sistema neoliberal, también hay que cuidar a la gente que utiliza el sistema neoliberal, si no las cosas no funcionan. Sí. Y cuando Andrés Oppenheimer, que es una mente muy brillante y conoce muy bien América Latina, cuando él dice que, digamos, el joven promedio chileno que está descontento o inconforme y que sale a las calles a vociferarlo, es un muchacho cuyo país está en los umbrales del primer mundo. Tiene razón, digamos, Oppenheimer dice, estos muchachos chilenos protestan por razones bien distintas a los venezolanos, no enfrentan una dictadura, no pasan hambre, comen 3 veces al día, quizás están endeudados, como apuntas tú, pero no tienen una vida de abyecta miseria, viven con ciertas libertades, eligen periódicamente a un gobierno, hay libertades políticas, hay libertades económicas, hasta las libertades morales han ganado espacio. Ahora en Chile te puedes divorciar o puedes ser gay y no te llevan a la cárcel. Entonces él dice, son demandas de un país que ha prosperado tanto que ahora los jóvenes están impacientes por tener más y más y más, un pedazo más grande de la torta. ¿Cómo lo ves tú?
Yo lo veo como ese matrimonio donde papá y mamá trabajan 14 horas diarias y les va re bien. Tienen plata, cada uno su carro, pero los hijos se crían solo en la casa. Y los hijos van por un lado y los papás por otro. Los papás hacen la fiesta de fin de año, la mejor fiesta de Navidad del barrio. Y los hijos están tristes en la casa. Los hijos se desconectaron del sistema. Los hijos son los jóvenes chilenos. Fueron quedando fuera del sistema. Porque es un sistema neoliberal que genera mucha riqueza, pero esa riqueza queda en manos de muy poquitos. Y el resto tiene poco acceso a esa riqueza. Los salarios no son tan grandes como uno se pueda imaginar. Pero tú eres consciente de que el ingreso per cápita en Chile es muy alto, pero es el más alto de Sudamérica. Ahí está, ¿no?, el problema. No es una cuestión de riqueza o pobreza, sino no se le enseñó a la gente a saber gastar eficientemente lo que gana, quizás. Bueno. Hay que revisar todo esto. Hay que repensar. Pero cuando uno dice hay una brutal inequidad entre los que tienen casi todo y los que no tienen casi nada, es una verdad a medias, porque el ingreso per cápita define un promedio, y que los chilenos ganen $25.000 al año, bueno, están por debajo de Puerto Rico, pero están por encima de Argentina y Brasil. Pero el problema es que tienen un endeudamiento tan grande, tan grande, que eso no debió haber ocurrido. Comprendo. El gobierno debió haber sido más previsor y no permitir que la gente llegue a esos niveles de endeudamiento que jamás van a pagar. Comprendo. No lo van a poder pagar. Y debe el joven, debe el señor de 40 años, debe el señor de 60 años que se quiere jubilar y no quiere porque le tiene miedo, porque si gana 1.600.000 pesos va a quedar ganando menos del salario mínimo si se jubila, y el viejito jubilado también debe plata. Entonces, todo el mundo debe, todo el mundo vivió una fantasía. Interesante esta percepción, y sobre todo este hincapié que haces tú en las deudas que tal vez innecesariamente o imprudentemente han contraído tantos chilenos de todas las edades, ¿no? De todas las edades. Ahora, ¿tú crees que el sistema liberal de economía abierta al mundo, tú sabes que Chile no solo exporta minerales, cobre, litio, pero Chile exporta salmón, exporta trucha, exporta vinos, exporta uvas, exporta, más que ningún otro país de la región. Entonces, ¿tú crees que ese sistema no ha funcionado? Porque alguna gente dice, ese sistema capitalista neoliberal ha demostrado ser un fracaso. ¿Tú crees eso? Hace menos de un mes, creo, Piñera dijo que Chile era el oasis de América Latina. Sí, así dijo. Ahora no lo es. No tenemos la respuesta, Jaime. Hay que investigar. Como periodista hay que ir, hay que verificar, volver a verificar en qué se equivocó el gobierno, en qué se equivocó el país como tal, qué faltó hacer. Lo que estamos viendo ahora son protestas en la calle, discusiones interminables en el Congreso, reuniones para lograr acuerdos donde no hay acuerdos, y hacen reuniones urgentes entre el gabinete y los presidentes de los partidos de oposición. Simplemente se reúnen muchas horas para no acordar nada. Hay un problema entonces. Hay un síntoma de un sistema neoliberal que está enfermo, pero no conocemos de qué se trata la enfermedad porque es muy nuevo todo esto. El problema es que los sistemas alternativos son bastante peores, ¿ah? Parece ser. Yo no tengo duda ninguna. O sea, si comparas a Chile con los sistemas alternativos de la región, vamos a decir, el modelo venezolano. No, eso sí, pero lo peor... el modelo argentino. Lo peor de todo es que no hay... ¿Quién quiere probar ese otro modelo? No hay nadie en estas reuniones que esté mostrando una cura a esto. Entonces, el gobierno que se metió en este problema... por ingenuo, por no querer escuchar, por no saber escuchar, tampoco tiene la respuesta. Ese es el mayor peligro. El peligro es no tener respuestas. Sí. Mi última pregunta es esta. Yo me he quedado preocupadísimo de ver a tantos y tantos jóvenes, jovencitos, entrando a robar. De hecho, entrando sin saber qué van a robar, ¿me explico? Entra uno, entran 10, entran 100 y entran 1000. Y puede ser un supermercado, pero también puede ser una tienda de ropa interior, Kaiser, donde murieron 5. Entonces uno dice, pero en realidad estos muchachos no tenían que entrar a robar bragas y sostenes. No se les iba la vida en robar un calzoncillo. ¿Por qué entran a robar no teniendo que hacerlo? Salen con televisores y dicen que tienen hambre.
¿saben? Eso es perturbador. Eso es un problema cultural. Total. ¿no? Pero hablando un poco más así, con un poquito más de sentimentalismo, esos son nuestros hijos. Y los viejos nos tenemos que preocupar del tipo de juventud que estamos viendo. Algo está fallando en la sociedad. Algo está fallando para que ese jovencito diga, no me importa, yo voy a robar porque quiero tener un televisor nuevo. Hay una pérdida de moralidad, una pérdida de sentimiento, una pérdida de apego, de afecto hacia otras personas que están más débiles que uno. La violencia no va a conseguir absolutamente nada. Y eso que te robas, sea las bragas, el sostén, o el televisor o la refrigeradora, tampoco te va a hacer más feliz. No, y no te sirve para nada. No te sirve para nada, salvo para manchar tu vida. ¿no? Destruyen el metro y después salen a la calle a protestar porque el gobierno no le da un mejor sistema de transporte, cuando tenían el mejor de América Latina. Exacto. No, yo no lo entiendo. Es triste. Pero como dice sabiamente, hay que verlos como nuestros hijos, ¿no? Sí. Sabiamente. Pues eso eres muy sabio. Debes de ser un buen papá. ¿Cuántos hijos tienes? 8. Con razón, sí. Te deben de adorar, ¿Y 8 con la misma señora? No. Es un hombre sabio. No. Querido Jorge, ha sido un gran placer escucharte. Muchas gracias por la invitación. Es un gran periodista, he aprendido escuchándote gracias a mi productor Erwin Pérez, que tú sabes que es chileno de corazón. Sí. Me recomendó mucho que vinieras. Voy a leer tus libros y nos has ilustrado mucho sobre la crisis chilena. Eres un gran señor y seguramente un gran papá. Y estoy seguro de que todas tus mujeres te recuerdan con su cariño. Un aplauso para él. Gracias, Jorge. Bien, coman rico, visiten La Fontana. Gracias a este público tan lindo. Ha sido un público excepcional. Y gracias a ustedes por vernos en todas partes. Buen fin de semana. Nos vemos el lunes. Chao, gracias.